Inicia esta semana con el mejor análisis político, económico, legal y social que te harán tomar las mejores decisiones, siempre en compañía de la periodista Viviana Ortiz y los más interesantes invitados. Sigue nuestro podcast Nexo Podcasting en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de la mujer. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Y lo que es más preocupante aún, cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar. A la fecha, en nuestro país se registran 35 femicidios consumados y 143 femicidios frustrados. A nivel mundial, hace 5 años el movimiento Me Too, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo, como Ni Una Menos, Palestine.org, Time's Up, entre muchos otros, también impulsaron el cambio. Desde entonces ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención. En Chile, el Estado intervino en materia de violencias contra la mujer desde inicio de los años 90 a partir de la creación de la primera Ley de Violencia Intrafamiliar, o BIF, el año 1994. Esta ley, la número 19.325, da la categoría de falta al delito de violencia intrafamiliar, siendo esta materia conocida por los tribunales civiles. Luego de importantes críticas de la sociedad civil y de estudios que mostraban el bajo impacto de la ley, sobre todo en las mujeres denunciantes, un grupo conformado por diputadas de centro-izquierda, a inicios del año 2000, propusieron un nuevo texto al Parlamento con el fin de mejorar la ley anterior y de presentar esta temática como una prioridad para el Estado, destinando recursos para las mujeres violentadas. Para conocer más acerca de esta realidad que nos afecta, conversamos con la abogada, magíster en Derecho de Familia y mediadora familiar, con vasta experiencia de representación de víctimas de violencia de género, la abogada Pilar Muñoz Tapia. Abogada, ¿nos podría contar acerca de su experiencia en el ámbito de la violencia de género? En cuanto a la primera, la experiencia que yo tengo en el conocimiento de la violencia contra la mujer, ejercí por 8 años como abogada de un servicio público, un centro de la mujer de la ciudad de Ovalle, donde me tocaba representar judicialmente a las mujeres que eran víctimas de este tipo de violencia y que se acercaban al centro para pedir orientación, apoyo y por supuesto la representación judicial. En cuanto a la experiencia laboral en ese sentido y formativamente desde el ámbito académico, tengo varias especialidades a través de diplomados que he realizado a lo largo de los años en la línea de derechos humanos y género, derechos humanos de la mujer, acceso a la justicia de las mujeres y también un grado de magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar, que me ha habilitado para poder representar a las víctimas tanto en las sedes de familia como en la sede penal, ejerciendo las acciones penales que corresponden a través de la figura del querellante. Esa es mi experiencia a grandes rasgos. Violencia de género, doméstica, machista, intrafamiliar. ¿Qué matices introduce, abogada, cada una de estas denominaciones y cuál es la que prefiere usar y por qué? En cuanto a las denominaciones que existen para referirse al fenómeno similar que es la violación de los derechos humanos de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, yo siempre he preferido utilizar el término violencia de género porque abarca más tipologías de casos y situaciones que violentan a las mujeres. Porque cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a la violencia doméstica, circunscribimos, ¿cierto?, esta situación de agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas netamente al ámbito de pareja, que ya está inserto, ¿cierto?, o dentro de lo práctico de una convivencia, digámoslo en esos términos. La violencia machista, por supuesto, es la que es ejercida por un varón en contra de una mujer,
esa también tiene características bastante más amplias. Y la intrafamiliar, que es el término en que generalmente y desde larga data se conoce a la violencia de género porque tiene un contenido más judicial, más legal. Tenemos una ley de violencia intrafamiliar que es la 20.066 y de ahí que está bien arraigado el término. Pero si es por elegir uno que abarque el fenómeno en sí, que abarca la violencia en la pareja, la violencia contra la mujer en las distintas situaciones como escolares, académicos, laborales, sociales. Tenemos, por supuesto, a mi gusto, la violencia de género es la que abarca el término mayor porque con esa yo la relacioné directamente con la grave vulneración al derecho humano de vivir en un mundo sin violencia y a no ser discriminada por el hecho de ser mujer. Ese es el que yo ocupo cuando me refiero a la violencia en términos generales y quiero incorporar, ¿cierto?, toda la idea de protección que se requiere para las mujeres. En base a su experiencia tratando estos casos, ¿considera usted que existe todavía un acervo cultural que justifica la violencia dentro de la pareja? ¿Cree que la gente está tomando conciencia progresivamente de esta problemática social? Efectivamente, pues hoy en día todavía hay varios antecedentes socioculturales e incluso educacionales que perpetúan la imagen de que la mujer es un sujeto de inferior valor que el varón. Entonces que de alguna manera se justifican o se entienden las agresiones de la mujer. Valga un ejemplo muy burdo, cuando uno ve una noticia de una desgracia, una niña fue atacada a ciertas horas de la noche y sufrió distintas situaciones, uno dice, bueno, ¿y quién la manda a andar de noche? ¿O por qué se vistió así? ¿O por qué estaba sola si sabía lo que se exponía? Entonces uno inmediatamente cuando escucha ese tipo de comentarios, que pueden ser bien intencionados, y yo no estoy acusando a las personas que piensen eso de que tienen la mentalidad de un agresor, pero en sí en el fondo se trata de exculpar inmediatamente al agresor y trasladar la responsabilidad de ese delito hacia la misma víctima. Entonces, claro que hay factores culturales que todos hemos repetido muchas veces sin querer, tal vez en la mayoría de los casos sin intención, ¿cierto?, de agrandar el daño, pero ahí nos damos cuenta que desde nuestro lenguaje, que culturalmente todavía existe un altísimo grado de responsabilidad en las mujeres por las situaciones que ellas viven. Oye, ¿por qué le gustará que le peguen tanto? Pues si tanto que aguanta a este marido. O le gusta vivir así, entonces ella es la responsable. Y desenfocamos el conflicto, el foco del problema, y lo seguimos trasladando a la víctima y no vamos y recurrimos al victimario, que es el principal agresor, que es la principal causante de esta agresión, de esta grave vulneración de los derechos que viven las mujeres. Entonces, culturalmente todavía tenemos muy enraizado factores machistas, digámoslo, para poder justificar incluso la violencia que sufren las mujeres en los distintos ámbitos. Las muertes por violencia de género van en aumento en los últimos años. De hecho, hasta la fecha se contabilizan 35 homicidios consumados y 143 femicidios frustrados en nuestro país. ¿Qué medidas se deberían tomar para bajar estas cifras y minimizar este fenómeno? Bueno, la que ya estábamos conversando recientemente, como lo es la prevención en nivel educación y también, ¿cierto?, el incremento en las sanciones penales que están dirigidas para los agresores de mujeres. Creo que no puede ser de que todavía a nivel penal se siga viendo como un delito que se ve a través de un procedimiento simplificado, un procedimiento monitorio, que tiene el mismo valor que una riña callejera. Entonces aquí hay que acrecentar las sanciones penales para los que cometen los delitos contra las mujeres, porque las secuelas de ello, el daño asociado a ellos son muy grandes. Y yo también encrudecería, por ejemplo, los accesos a cargos públicos, a cargos de liderazgo, pondría más exigencia en esa línea, porque siento que todavía tienen una mirada muy simple del fenómeno y lo ven como te cuento, como un delito de la calle, un delito común y que no se le está considerando el grave impacto que provoca en la familia, y, perdón, en las mujeres primero y su familia y su grupo alrededor. Entonces, las medidas, encrudecer las sanciones, poner mucho más ojo en las exigencias para los cargos públicos y cargos de liderazgo en el sector privado, para aquellos que van a tener ciertas funciones primordiales como en la educación, en la salud
O sea, no puede ser que el otro día había un doctor oncólogo que violentó a sus pacientes de cáncer, muchas de ellas con cánceres terminales, y cometió abusos sexuales, y después estaba siendo incorporada en una empresa privada. O sea, no, aquí las sanciones morales deben ser, pero implacables con quienes agreden a las mujeres y se aprovechan del grave vulnerabilidad en las que se encuentran. Por ahí yo que siempre he pensado eso, hacer más gravosas ese tipo de sanciones. Abogada, ¿qué le parece el proyecto de protección integral para víctimas de femicidio? ¿Hace falta poner énfasis en la prevención de la violencia hacia la mujer? Siempre he pensado que para minimizar las situaciones de violencia que sufren las mujeres hoy en día, la clave fundamental es prevención. La reparación es inexistente en nuestro país. La línea de... Porque tú, y después de que ocurrió el hecho, ¿qué vas a reparar? ¿Vas a reparar una muerte? No, porque además quedan unos daños colaterales eternos, transgeneracionales. Vas a reparar las lesiones provocadas en el cuerpo de una mujer, físicamente a nivel de salud puede ser, pero a nivel psíquico y el impacto que provoca en sus hijos, en ella misma en primer lugar, no. Entonces la prevención acá, y la prevención pasa principalmente por educación, a criterio mío, yo lo viví en tantos años, en los casos que me tocó ver, que fueron más de 2000, mucho más de 2000 casos. Es educación afectiva de hombres y mujeres, eh, sensibilización, educación en nuestra inteligencia emocional, eso falta mucho, estamos a años luz de eso, en solución pacífica de los conflictos que se van generando. Eh, pero la prevención, a criterio mío, siempre ha sido la clave y hay que enmarcarla en educación desde la más tierna infancia. En los principios de igualdad que debemos respetarnos mutuamente, el respeto mutuo, la tolerancia, pero la educación socioafectiva es clave acá. Salud mental, ahí también es muy importante poner el enfoque ahí. En marzo de 2020 se promulgó la Ley Gabriela, que le da carácter de femicidio a asesinatos de mujeres que antes no entraban en esa categoría y que tiene sanciones más duras. La normativa amplía la tipificación del delito de femicidio. Con esta nueva ley se busca disminuir los tristes índices de femicidios que existen en Chile y el mundo y terminar con la violencia de género. La historia detrás de esta ley tiene como protagonista un doble asesinato. Se trata de Gabriela Alcaíno, una joven de 17 años que el 2018, un 16 de junio, fue asesinada junto a su madre por Fabián Cáceres, pololo de la joven víctima. Este crimen no fue considerado como femicidio, ya que la ley vigente en el momento, que data de 2010, no consideraba este tipo de crimen como femicidio, ya que el asesino tenía una relación informal. Era pololo. Con la ley Gabriela se integra el pololeo dentro de la norma, por lo que lo ocurrido con Gabriela y su madre sería considerado por la ley como femicidio, entregándole sanciones mayores al autor del crimen. En nuestro país existen programas destinados para ir en ayuda de las mujeres víctimas de violencia. Una de estas iniciativas son los centros de la mujer, que están a lo largo de todo el país y que ofrecen orientación e información a las mujeres que viven o han vivido violencia de género en contexto de pareja o expareja. Además, brinda atención psicológica, social y jurídica. Cristina Cortés Varela, asistente social con vasta experiencia en atención a mujeres de víctimas de violencia en Centro de la Mujer, conversó con nosotros. Cristina, ¿tú consideras que la violencia de género ha aumentado en estos últimos años debido a la pandemia? Debido a la pandemia, sí, por el encierro, y yo lo considero desde el punto de vista desde que las parejas están bajo un momento, en un periodo de tensión, se acumulan las tensiones, entonces el cohabitar bajo un mismo techo con ciertas características de rencores, peleas no resueltas, problemas no resueltos y no terminados, eso hace que hizo justamente que muchas parejas se separaran
y al mismo tiempo se ejerciera la violencia que siempre ha estado oculta, y el aumento, sea en pandemia o no, el tema es que se ha percibido y se visualiza mayormente hoy día. Claro. Ya que hay un atreverse de la mujer de hoy de poder denunciar, poder hablar del tema abiertamente en todo, ya que no es un problema que se resuelve, digamos, como antes se decía, eso se arregla en casa. No, ya se habla abiertamente de la dinámica, no así, se interviene y la sociedad tiene una mirada distinta, simplemente se visualiza, más allá no hay una intervención, digamos, de un vecino hacia una víctima, no, yo no la visualizo hasta el último tiempo de trabajo. Ya. ¿Qué es la violencia de género? Porque a veces no entendemos mucho los conceptos. Decimos violencia hacia la mujer. ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué cubre el concepto de violencia de género? Es que justamente por el género que bueno, el ser mujer, ¿cierto? Y culturalmente estamos insertos en una sociedad donde se nos imponen roles de acción. Desde la primera infancia comenzamos, e incluso me incluyo, con un trabajo así siendo occidental, como en estos países, con una forma de familia de crianza bastante patriarcal, donde las mujeres son bastante partícipes en eso. Y la violencia de género en sí se refiere hacia el género femenino, ¿ya? Pero al hablarlo, también tienes que decir hacia el masculino también. Ahí abarca toda la palabra, todo el concepto. Claro. ¿Ya? Y es ejercida directamente, se visualiza más en o se direcciona hacia la mujer, porque se ve la desigualdad o la inequidad en el trato, en la forma de trabajo. La mujer tiene que mostrarse, en este caso, el doble, porque tiene que demostrar que es capaz. Entonces ahí existe una violencia hacia la mujer por su género de ser mujer, ¿me entiendes? Entonces tiene que demostrar dobles cosas, que es capaz, siendo capaz, pero tiene que demostrar, hacia una sociedad que la invisibiliza. Claro. Se anula a la mujer, y por lo tanto, como siempre se nos ha anulado, se nos ha dejado como la mujer pertenece al hogar, a hacer ciertas cosas, y eso es a lo que se puede dedicar simplemente. Pero eso no, nosotros estamos en igualdad de condiciones, tanto el hombre va a hacer cosas de la mujer como la mujer hacer cosas de hombre, pero ahí se ejecuta el tema y se ve el tema de fuerza, esto como con fuerza, por ejemplo, un neumático, por tanto un ejemplo bien bizarro, un neumático no lo podría cambiar una mujer porque no tiene fuerza, pero eso no. Entonces al fin no existe ese tipo de, ya sea una violencia física, verbal, ideológica, política, de diferentes miradas, al género femenino por debilidad. Ya. Pero no es que seamos débiles, ya aclaro y hago esa diferencia, sino que a la mujer se le considera débil porque desde ese cuento de la primera infancia de la niñita débil, con el cuento de la princesita y que la tienen que rescatar, y empezamos a crecer con esa dinámica. Yeah. Y una vez que ya crecemos, ya estamos insertas, ya nos desarrollamos, ya nos desenvolvemos, nos desapegamos del núcleo familiar, seguimos siendo con ese comportamiento de esperando el rey, el príncipe que nos ayude y cosas así. Y ahí se ve cuando la mujer se aparta un poquito de lo que el supuesto debería ser rol asignado. La mujer no cumple con los estándares de que la sociedad debería, por lo cual debe ser validada. Porque si una mujer trabaja como chofer, es macho.
ahí está con la violencia hacia el género femenino. Y si el hombre, por ejemplo, no sé, un niñito en el colegio empieza a jugar con muñecas, a ese género masculino se le ejerce la violencia en el sentido de decirle al niñito que es mariquita. Cuando en el sentido de que si juega con muñecas está desarrollando las habilidades de sentimiento, de emociones, de cuidado, de ser muy, muy sensible en el futuro y fortalecer esas habilidades de ser humano. Eso. Ya. ¿Cuántos tipos de violencia hay? Las cuatro tipos de violencia principales, que son las que la ley reconoce, y la 22.000, eso es física, psicológica, sexual y monetaria, económica, ¿ya? Pero también hay una ideología, hay de hoy día por el tema del cambio de inmigración, hay violencia cultural hacia no aceptar la cultura de las otras personas. Entonces ha habido un desarrollo en la violencia, un desarrollo negativo, por supuesto. Yeah. Y haciendo un hincapié en cada una. Por ejemplo, la violencia psicológica son todas dañinas y todas se aplican dentro del núcleo de una pareja, ya sea esta heterosexual como homosexual, y en la violencia física, que es la que las personas como sociedad siempre esperan ver. Si no ven un golpe, no existe violencia. Pero resulta que la violencia psicológica, muchas veces cuando se utiliza el término, duelen más las palabras que el acto, ¿cierto? Uh-huh. Entonces siempre nos quedamos en este concepto, y la violencia psicológica daña y anula muchísimo a la mujer. Cuando hay violencia psicológica es cuando no se deja avanzar al ser humano. Es muchísimo en esta sociedad, en este país, si nos tocamos acá directamente, y cuesta mucho que la mujer avance porque se queda retenida, se detiene su proceso. Es como decirle, siempre utilizo este ejemplo a través de los años, de decirle a los niños, cuando tú le dices a un niño que es tonto, que cree que es tonto, imagínate una mujer que le está diciendo disparate, que no vale nada, que no tiene a nadie, que nadie la quiere, que nadie la respeta, que es el único ser en el mundo que la va a querer, que la va a proteger. Deja de sentir que las redes que están cercanas la van a cuidar. Entonces, ahí hay como en el crecimiento y desarrollo de una mujer, esa violencia psicológica es tremendamente dañina. No es necesario esperar golpes para ver que una mujer está siendo violentada cuando verbalmente se puede hacer. Yo, a través de los años que trabajé en violencia, vi violencia donde nunca jamás se tocó, y la persona hacía actos muy extraños. De un tipo, por ejemplo, de cambiar los muebles de la casa para volverla loca. Literalmente con esas palabras, o sea, pero no utilizar otro término. Hacen cosas como siempre estar amenazando con los hijos. Entonces, por eso es que la violencia psicológica, la violencia sexual, que antes, que también es una que se validaba justamente por las policías, por todo ello, la violencia sexual se aceptaba como que dentro del matrimonio o dentro de la pareja el hombre tenía el derecho a tener relaciones sexuales, y la mujer tenía que consensuar esta relación sexual, ¿cierto? Entonces, como se crió culturalmente a través de eso, a través de los años, y a través de mis años de experiencia en talleres y demás, por ejemplo, en la minería, la mujer espera al hombre, y como va a estar 10 días, digamos, que tiene un turno de trabajo, espera que llegue el marido y ella tiene que cumplir con esos días. Y si no cumple, ocurre el abuso, el acoso, porque la mujer tiene que cumplir con sus obligaciones maritales, y no es tomada por la fuerza. Y hay violencia física, sexual y aplicación de la fuerza sexual, y a través de eso también la económica. Se mezclan
muchísimo los 4 tipos de violencia que son las denunciadas en nuestro país, Viviana, a través de la pregunta que tú me haces de los 4 tipos de violencia, siempre están bastante mezcladas, ¿ya? El negarle el dinero a la mujer, manejarle el dinero y su sueldo, si bien uno puede pensar que eso es muy prehistórico, por usar una palabra, no, eso se vive hoy. Hay cosas que son bastante macabras, que uno pensara que eso no ocurre en la ciudad, que no ocurre en una clase social, que no ocurre, ¿cierto? Por ejemplo, porque la persona tiene un alto rango en cierto trabajo, en cierta profesión, pero no es así. La persona independiente, la violencia cruza todo rango de sociedad, no ve condición social, económica, educacional, es igual de bestial, por usar un término más fuerte. Más fuerte, claro. Exacto. Entonces la mujer ahí, cuando y el hombre también se anulan con estos tipos de violencia, donde, a ver, se dice la mujer es violentada porque es más débil. ¿Te das cuenta que hay una doble victimización de la persona? ¿Sí me entiendes? Sí. Una ya está siendo víctima, pero cuando va a denunciar y todo, uno misma está usando la palabra al hacerle la pregunta a la misma persona, o está revictimizando. Revictimizándose, claro. Uh-huh. ¿Cuáles son las señales, las primeras señales que debe atender una mujer? Y las primeras señales de este círculo de violencia en una relación de pareja, ya sea pololeo, matrimonio, convivencia. Reconocerla en un inicio para descartarse, ¿sí? O alejarse. Claro. ¿En qué señal las mujeres nos tenemos que en qué señales debemos poner ahí más atención? ¿En qué señales debemos poner más atención? ¿Cuáles son las primeras señales que se dan en una relación violenta? El control a través del querer. Mira, básicamente es como las muestras y las pruebas de yo te tengo que demostrar que te quiero a través de ciertos actos. Por ejemplo, el utilizar cierta ropa, las miradas, los primeros, estar atento a ver, no es entrar en paranoia, ¿ya? Pero todas hemos vivido violencia. Partiendo por eso te digo, todas las mujeres hemos vivido violencia. De cada 3, 2 y 1 está por ser violentada, ¿ya? Eso lo dicen todas las estadísticas mundiales de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Entonces, las primeras señales que nosotras como mujeres debemos ver es cuando el cambio del tono de voz, el control a través de los primeros días, estas llamaditas constantes que se van haciendo reiterativas. Los muchachos, los jóvenes, por ejemplo, cuando empiezan en una relación, y es muy frecuente que se pasen las claves de internet hoy día con la modernidad que hay, una muestra de confianza, esas muestras de confianza, como antiguamente nosotros en la prueba de amor, ¿me quieres? Y por eso es que yo confío en validar el cariño que me tiene a través de las claves de internet, de sus plataformas virtuales que los muchachos tienen. En los pololeos se ve muchísimo el manejo y el control de una y de ambas partes hacia la pareja, en ese sentido del control a través de las claves, validando que si yo tengo tu clave, que no tiene nada que esconderme. ¿Me entiendes? Eso los jóvenes, también en las parejas de matrimonio. Y eso socialmente también, si tu marido no tiene nada que esconder, no tiene por qué tener claves escondidas. Ojo, los seres humanos somos seres únicos e irreemplazables y tenemos derecho a una privacidad. Por supuesto. No por eso la persona que está a nuestro lado tiene que saber todo de nosotros. ¿Sabes por qué no? Porque somos el ser humano es
El ser humano está en constante cambio y en constante desarrollo y avance. Por lo tanto, no se queda estancado y va cambiando. Nosotros estamos en constante evolución. Y esa constante evolución hace insegurizar a la persona que está al lado, que también está en esa constante evolución. Y cuando nos damos cuenta, cuando tenemos que estar alertas como mujeres a ciertas actitudes, que son el cambio de tono, la voz, el pedir las claves, el cuánto me gustan en tus redes sociales hoy día, que te lo doy como ejemplo básico. Son muchas las cosas como se valida en el mostrar las boletas de las compras, mostrarte como el hombre, perdón, me desvío un poquito. Cuando el hombre te empieza a controlar con las primeras miradas, cómo vas vestida, y hacerte el comentario, y decirte, mi amor, te sugiero que te vistas un poquito más tapadita, porque ya no me gusta así, con su ropita más ancha, y a través del afecto. Que tiene un afecto, pero de manejar al ser humano. Hay una manipulación ahí. Exactamente, a través de eso, exactamente, acaban de utilizar el concepto correcto. Esa manipulación, a través del afecto, entonces la mujer lo validamos, porque me quiere, lo hago. Entonces, si no me quisiera, no me lo diría con tanto cariño. Entonces, como me lo dijo tan tiernamente, yo de ahora en adelante voy a empezar a cubrirme el escote que uso. Voy a empezar a usar ropa y las personas externas que están alrededor de una mujer que vive violencia, lo vemos en que empiezan los chicos, nuestros hijos, por ejemplo, por ejemplo, en casarnos, son jóvenes, empiezan a eliminar amigas. Si son hombrecitos, empiezan a eliminar las niñas porque la pareja quiere. Los niñitos empiezan a eliminarlas así, al otro sexo, porque a la chica no le gustó. Entonces no le gusta que tenga amigas, quiere ser único. Hay un tema de inseguridad en la crianza, en la primera crianza, y por eso es que las señales para reconocer la violencia es una mezcla también, donde muchos actos que puede hacer la otra persona en la manipulación, la podemos malentender siempre. Y de ahí va a ir echando esta violencia, ¿ya? A través de la manipulación, que por ciertos actos que tenemos que enviar. Ya. Cristina, cuando ya es claro que hay violencia en una relación, ¿qué es lo que debemos hacer si somos víctimas de violencia? ¿Dónde pedir ayuda? ¿Qué nos ofrece el Estado? ¿Cómo va en ayuda de las mujeres que son maltratadas? Ya, mira, lo que hay y ofrece el Estado son las dos policías que existen en Chile, ¿ya? Para ayudar a la mujer, que es como la red principal en el apoyo al momento de que está viviendo la violencia, ¿cierto? Donde pues tiene que acudir y hacer la denuncia, tanto el PBI, Policía de Investigaciones, como el Carabinero, de revisar, recibir la denuncia, tomarla en consideración y enviar existen centros en cada ciudad del país, existen lugares de orientación hacia la mujer. Hoy, como es un campo bastante abierto, donde se trabaja bastante el género, y se utiliza mucho el concepto violencia de género, que a veces muy mal se utiliza. La mujer debería, de acuerdo a lo que tenemos para ofrecer de protección, la primera instancia y el primer paso es la denuncia. El segundo paso es que eso se continúe. Pero en ese proceso de que hay una denuncia, hay un fenómeno que se llama retractación de la mujer. ¿Ya? Que es el que cuando se condena socialmente, ya volvió con el otro porque la convenció. Pero pasa que durante todo ese periodo que la mujer estuvo viviendo violencia, perdió todas sus redes, por lo tanto se quedó sola. Y cuando se atrevió a denunciar, no tenía familia, ya se alejó y la familia se cansó de ver eso. Y socialmente validó en el sentido de el marido, después vamos a ver igual con él y ya. ¿Y qué tenemos segundo? Tenemos los tribunales de familia, tenemos las oficinas de mediación,
tenemos la Fiscalía, donde tiene una unidad especial, que es la URADIC, que esa unidad de los casos de riesgo alto de las mujeres, una posible víctima de femicidio, de acuerdo a una pauta de evaluación de riesgo que es del MinSal, que se aplica a las mujeres en los centros de la mujer, donde se denuncia, donde la mujer puede llegar voluntariamente, como por consulta, por inquietud, o porque una amiga la lleva, un familiar la lleva, o va un tercero, por ella denunciar, porque ya se cansó del dolor que ve a través de esta mujer que está viviendo. Entonces, es lo que nos ofrece. El país nos ofrece las policías para el resguardo, pero no un policía para que nos esté cuidando todos los días. Nos ofrece tribunales para poder darle una condena a ese sujeto que está ejerciendo violencia, unidades donde, por ejemplo, las mujeres ya corren un riesgo vital y son un posible femicidio. Están las casas de acogida también, donde hay una por región en Chile, ¿ya? Donde se ocultan las mujeres, y pasa el fenómeno con el hombre en este caso, que empieza a poner denuncias de presunta desgracia, porque a la mujer la sacamos de los centros de la mujer directamente, o la misma unidad de víctimas, cuando hace la denuncia en policía y ve y detecta que esta mujer es víctima y acepta irse a una casa de acogida. Las casas de acogida son donde la mujer no pierde la identidad, pero está totalmente resguardada. Eso es lo que nos ofrece el Estado a nosotros, y son la gama, y no es un abanico amplio, pero en comparación a las regiones cercanas a nosotros, hablemos de Venezuela, hablamos de Colombia, Argentina, nosotros tenemos un avance bastante amplio, profesionales bien capacitados en el área de violencia, que trabajan en los centros de atención de víctimas, que son bien invisibilizados, estos centros pequeñitos, donde yo trabajé bastantes años ahí mismo, pero no se considera muchísimo, pero son centros que trabajan con la mujer todo el tiempo y el periodo de violencia que ellas viven. Y se trabaja muchísimo con ella desde el primer señal, y se les enseña a fortalecer su propia validez, y el reconocer, donde se trabaja muchísimo con ellas, con talleres, con bastantes cosas. Y eso es lo que ofrece la gama de ofertas que tenemos a nivel gubernamental, donde nos protege, o no gubernamental, a través del Estado, es lo que nos ofrece, y es más avanzado que el resto. No se acercan todas las mujeres, pero sí se visualiza y lo puedes ver por región, como culturalmente por región, por lugar, por... A ver, si tenemos entre la mujer, te voy a dar el ejemplo de Valle, culturalmente en la cordillera, la gente que trabaja en el ganado caprino, por ejemplo, tiene una ideología y unos pensamientos bastante culturalmente más antiguos, ¿ya? Y eso hace trabajar bastante, pero la gama que hay de ofertas son justamente las policías que están para hacer la denuncia, recibirla y enviarla al tribunal de familia. Ojo, cuando se hace la denuncia, Viviana, y la mujer se retracta ahí mismo, en el momento, policía no puede decir se arreglaron y hasta acá quedamos. Claro, él tiene la obligación ¿ya? De tomar la denuncia, de dejar el registro de que ahí sí existe violencia intrafamiliar. ¿Ya? Se acudió al domicilio y dice, no, aquí no pasó nada. No, ahí tiene que obligación tomar el TAS. Tiene que quedar un registro. Y después el tribunal los envía, esa es la cadena, los envía a los centros de donde se despeja, o los envía y si ahí detecta ahí mismo, porque hay un consejero técnico, que también es un profesional que va a evaluar esta parte de víctima y de violencia, y va a decir también, porque también explica la pauta, y está en riesgo, la voy a enviar directamente de inmediato a Fiscalía para ver si es para casa acogida o no, para evitar los femicidios en Chile, los que se han incrementado a partir de la pandemia bastante. Diana, eso es lo que tenemos en Chile: casas de acogida, centros de la mujer de atención de víctimas de violencia, donde se trabaja con ellas. El hospital mismo también tiene unos centros donde pueden denunciar y conversar con los propios psicólogos,
no es baja la gama de ofertas. Y los tribunales de justicia, que son los que van derivando a los ciertos lugares donde tengan atención, y los mismos centros van derivando donde la mujer necesita y requiere. Si requiere de ayuda psicológica, si requiere de ayuda legal, si requiere de ayuda de diferentes maneras, se deriva a otros lugares y hay un proceso de acompañamiento. Entonces, estamos avanzados, no bastante avanzados, pero sí existe ayuda y está. Hay un compromiso. Un concepto de oferta. Los programas de entregarle información, hay un compromiso del yo profesional, hacerme cargo de entregar la información a mis colegas, a los demás profesionales, y todos están informados de cómo detectar y cómo denunciar. Lo que pasa es que hay una cosa cultural personal donde la gente no lo hace, ¿ya? Y hay que insistir en eso. Yo siempre he sido de la palabra de que si fui a un grupo, a una escuela de formación de carabineros, tengo que volver a capacitar porque después son otros y después tengo que volver a reafirmarles que su trabajo es de tal y tal manera, esta es la forma de atención, y porque la mujer tiene mucho miedo siempre de denunciar, ¿ya? Y esa es la oferta de lo que hay hoy día. No hay, hay casas de acogida, hay centros de la mujer, hay tribunales carabineros y es la oferta que tenemos para evitar un femicidio. Ya. Muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y por tu atención y por la información que nos entregaste, que es súper valiosa y que va a ayudar a muchas mujeres a enfrentar este problema que no se visibiliza mucho. Se visibiliza sí cuando hay un femicidio, que son noticias ya graves, cuando la situación ya lamentablemente no tiene remedio. Pero no se visibiliza la violencia esa que está en todos los días, que como tú decías, la violencia psicológica, la violencia que se ejerce en el pololeo. Entonces toda la información que tú nos entregaste va a ayudar mucho, va a ayudar a muchas mujeres a enfrentar y saber que tiene el apoyo y que hay entes del Estado que están ahí para apoyar y sacar a las mujeres de esta situación. Claro. Justamente, Viviana, gracias a ti por hacerme las preguntas. Y ojalá lo puedan replicar toda la prensa, llegar siempre, hacernos las preguntas. Yo tengo toda la disposición de ayudarlos en lo que necesiten en esta área, porque la especialización llega y uno tiene un compromiso social. Ojo con los vecinos, si esto va a ir en dirección para informar a las mujeres. Amiga, te dejo un comentario a todas las mujeres como yo, como tú, como cualquiera. Sí. Cuando nosotros somos víctimas, denunciemos, separémonos, vamos viendo nuestro valor propio. Y vecino, vecina, cuando tú veas que a la vecina la están golpeando, la están insultando, denuncia, porque si no eres cómplice. Cuando veas que a un niño lo están gritando, si tú no haces nada, no te quieres meter porque no quieres involucrarte, porque no quieres no quiero andar metido en cagüín y cosas así, porque después me van a llevar. No, hay incluso, cuando tú haces la denuncia, quedas de forma anónima, ¿ya? Claro. Ojo que hay un artículo de la ley que eso también lo protege, Viviana. Entonces la persona cuando no ayuda en esto, para todos los que están informados, uno es cómplice y después no tiene nada que sorprenderse cuando dice, si la vecina ya escuchaba que siempre la golpea. Tú lo ves en televisión, te has dado cuenta cuando pasas la televisión y las vecinas que la señora siempre habla así, yo sabía que la golpeaban. Y uno se pregunta, ¿y por qué no llamó? Si podría haberse evitado. O sea, necesitamos empatizar más. Muchísimo, empatizar muchísimo con las demás, dejar de criticarnos. Las mujeres entre nosotros somos bastante víboras. ¿Cómo te doy una explicación más para llegar a ver? Yo soy bastante visceral, por lo mismo que llevo bastante a las mujeres, a mi congénere, y les digo, dejemos de ser tan negativas con nosotras mismas, ayudémonos más, porque es la forma de validarnos, es la forma de encontrarnos que la otra no es un enemigo, ¿ya? Porque eso forma una parte de inseguridad de uno. En cambio, si yo valido a la otra,
la otra también va a tener una sensibilidad. Pero vivimos en la envidia de cómo se arregla el pelo, de cómo se esto, y voy a una reunión y que vivo vigilándola, y voy hasta la misa y me fijo cómo el auto nuevo que se compró, y me envidia, y nos enrollamos en tonteras y nos quedamos en eso, en lugar de solidarizar. Cuando se habla de sororidad. De la lengua, pero ser soreros, como nosotros, sororidad, nosotras, claro. solidarias, muy solidarias, por favor, dejémonos de andar peleando entre nosotras, Claro. ¿ya? Uh-huh. Y el hombre también, porque el hombre también es padre, hijo, hermano, tiene un compromiso. Nosotros aquí no hay más mujeres ni hombres, somos todos igual y podemos hacer las mismas cosas, y defendamos a la hermana, defendamos a la prima, y no justifiquemos la violencia como algo que no nos tenemos que meter. Sí nos tenemos que meter, de lo contrario somos cómplices si algo llega a ocurrir, a agravarse. Pero incluso no esperemos que alguien la mate. Haremos ya con un llamado a las autoridades, a la policía, con un llamado paramos a esa persona de que golpea a otra. Porque si no, es como que si nos agradara ver una película de terror siempre, pero en vivo. La violencia contra la mujer es sin duda un problema que afecta a nuestra sociedad. Es un problema que está presente y va a seguir estando presente si no se toman las medidas y se realizan políticas públicas que vayan en atención a las mujeres violentadas, pero no solo en la atención cuando hay un hecho consumado de violencia, sino también en la prevención, como prevenir desde el pololeo los brotes de violencia. Nos encontramos en un próximo programa con otro tema de su interés. Muchas gracias por su atención. Te entregamos la información que más te interesaba. Ahora la decisión está en tus manos. Úsala sabiamente y vuelva a escuchar Nexo Podcasting en nuestras redes de Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Hasta pronto.